La Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. En el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un látigo de cuerdas echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes. Desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo: ¡Quiten esto de aquí! ¡Ah! ¡No hagan de la casa de mi padre una casa de comercio! Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le preguntaron: ¿qué señal nos muestras que tienes el derecho de hacer esto? ¡Destruyan este templo! ¡Y en 3 días lo levantaré! ¿Tú lo levantarás en 3 días? En 46 años fue edificado este templo. Pero el templo de que hablaba Jesús era su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto, y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía, pero Jesús no se confiaba en ellos, porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Recordemos que el templo de Jerusalén era considerado como una de las maravillas del mundo antiguo. El templo de Jerusalén era el lugar de culto más grande que existía en todo el Imperio Romano. Jesús desde muy niño estuvo vinculado con el templo. Sus padres, apenas 40 días de haber nacido, lo presentan en el templo. Se nos narra también que cuando tenía 12 años, sus padres desesperadamente lo buscaban y lo encontraron en el templo. Cada año Jesús iba al templo. Aquella fiesta perdió el sentido original. Se convirtió en un negocio. Jesús va a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Jesucristo, cuando sube, encuentra vendedores de bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas. Ahora, si yo quería vender un buey, quería vender una oveja o quería vender paloma, tenía que solicitar un permiso. Y ese permiso naturalmente no era gratuito. Ese permiso yo tenía que pagar, como se hace hoy en día generalmente en algunos lugares, pagar para tener un puesto. Y esos permisos, ¿quiénes lo otorgaban? Lo otorgaba la casta sacerdotal. Eso estaba en manos de la familia de Anás y de Caifás. A la entrada del templo habían 13 alcancías, pero no eran pequeñas, eran alcancías grandes, donde la gente depositaba sus ofrendas. Y también estaban los cambistas. La moneda que circula en el mercado normal es la moneda del Imperio Romano, que tiene, por una parte, tiene la imagen de Tiberio y por el otro lado tiene la imagen de su mamá, de Livia. Por lo tanto, esa moneda no puede introducirse en el templo y los cambistas lo que hacían era cambiarle al precio que ellos querían. Naturalmente, un precio donde ellos obtuviesen muchas ganancias. Y eso implicaba también muchas comisiones, las cuales iban a parar naturalmente en esta familia, en esta casta sacerdotal. Para estas fiestas se sacrificaban entre 18 y 20,000 ovejas. Para que tengas una idea del dinero, del comercio que se manejaba para esas festividades. Inclusive, algunos llegan a decir que el templo, o la casta sacerdotal, o toda esa familia, se convirtieron en el banco más poderoso de todo el Medio Oriente. Es decir, el templo, el lugar del culto y de oración, se convirtió en un mercado, se convirtió en un banco, se convirtió en un negocio. Es por eso que San Juan hace la diferencia. La Pascua del Señor y la Pascua judía. La Pascua del Señor para agradecerle la liberación de Egipto y la Pascua judía que es a beneficio de los líderes religiosos de la época. Ante esa situación, entonces Cristo agarra un lazo, un cordel para sacar a todos los mercaderes del templo.
Ellos tenían la concepción que el Mesías, cuando viniera, iba a agarrar un lazo para castigar a todos los pecadores. Pero resulta que aquí Cristo no agarra el lazo para castigar a los pecadores. Aquí Cristo agarra el lazo para castigar a los líderes religiosos, a la casta sacerdotal, aquellos que se estaban aprovechando del pueblo. Cuando Cristo comienza a sacar a la gente del templo, dicen que en primer lugar sacó a las ovejas. ¿Por qué a las ovejas? Porque es que las ovejas representan al pueblo. Recordemos esas imágenes bellas que se nos habla en las Sagradas Escrituras, cuando Cristo se presenta como el buen pastor. Yo soy el buen pastor, cuido a mis ovejas, está pendiente de las ovejas. ¿Por qué saca en primer lugar las ovejas? Porque las ovejas son las víctimas sacrificadas por los líderes religiosos. Es decir, es el pueblo el más sacrificado. Es el pueblo el que más sufre en estas fiestas religiosas. Jesús habla por primera vez. Hasta ahora no había hablado, había actuado. Y cuando habla, ¿a quién se dirige? Se dirige a los vendedores de palomas. ¿Y por qué a los vendedores de palomas? Porque resulta que las palomas eran los animales que los pobres podían comprar. ¿Qué dice Cristo? No hagan de la casa de mi Padre un mercado. Ya lo llama casa de mi Padre. Es una novedad, porque ellos sí ofrendan a un Dios, pero ahora Cristo está llamando a ese Dios papá. No hagan de la casa de mi Padre. Es importante, ¿por qué? Porque un Dios necesita de fieles. En cambio, un padre necesita de hijos. Intervienen los judíos y le dicen, ¿qué señal nos muestras para obrar así? Jesucristo no les da ninguna señal. Jesucristo simplemente les dice, destruyan ese santuario. Fíjense que no dice destruyan el templo. Destruir el santuario. Que el templo que era tan grande como 22 campos de fútbol, muy extenso, pero en el centro estaba lo que se llamaba el santuario, el lugar privilegiado, el lugar de oración, el lugar de encuentro, el lugar de la presencia de Dios. Y Cristo le dice, destruir ese santuario y en 3 días yo lo voy a reconstruir. Es cuando ellos dicen, 46 años nos ha llevado la construcción del santuario y tú lo vas a construir en 3 días. Y muy bien, escribe San Juan, hablaba del santuario de su cuerpo. Es decir, Cristo habla ya de su muerte y de resurrección, donde Dios va a glorificar a Jesucristo. De modo que el santuario del cual Cristo está hablando es de su cuerpo. Y aquí viene un cambio totalmente radical. Ya no es el templo, la edificación material, donde va a estar la presencia de Dios, sino va a ser en la misma persona de Cristo. Dios va a estar presente en Jesucristo. Y naturalmente, Dios va a estar presente en todas aquellas personas que lo acojan. Por eso el verdadero santuario es la persona de Cristo. Recordemos el prólogo. El prólogo de San Juan dice, al principio existía la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Es decir, es Cristo el verdadero santuario. Ahora, ese cuerpo humano, el cuerpo de Jesús, el cuerpo de cada uno de nosotros, ha recobrado un valor, porque en la filosofía griega se tenía un mal concepto del cuerpo. Se pensaba que el cuerpo era una tumba del alma, que el cuerpo era una prisión donde el alma estaba deseosa de salir, que el cuerpo era una cárcel, que el cuerpo, en fin, inclusive llegaron hasta despreciar el cuerpo. La expresión de San Juan en este evangelio es todo lo contrario. El cuerpo no es una tumba, el cuerpo no es una cárcel, el cuerpo no hay que despreciarlo, porque el cuerpo es un templo. Ya lo dirá más adelante el apóstol San Pablo, somos templo del Espíritu Santo. Y Cristo nos enseña hoy que se tiene que respetar. Entre con un vestido digno. Tú te verías muy ridículo en una playa con traje y con corbata. Pues también te ves ridículo en un templo con chores, con franelillas y muy mal vestido. Deberíamos de pedirle al Señor, entre en mi templo, entra en mi vida y derribe todo aquello que tiene que derribar. Tumbe todo aquello que tiene que tumbar, para que en mí se refleje el amor, se refleje la presencia de